¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Vía V. Les saludamos como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Estamos a jueves 13 de enero. Ayer, lo decíamos en la conexión con el informativo, se cumplía un año del terremoto de Haití, que en 38 segundos engulló la vida de casi 300.000 personas. Aquel 12 de enero fue un día trágico para este maltratadísimo país americano, pero lo que ha sucedido desde entonces debe ser motivo de vergüenza para la comunidad internacional. 365 días después del seísmo, casi todo sigue igual en este país, que es uno de los más pobres de la Tierra. David Balsa, presidente de la Conferencia Eurocentroamericana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo está en estos momentos Haití? Pois a situación de Haití nestes momentos é de un país que se atopa exhausto, absolutamente agotado, sería a definición, porque fai un ano justamente foi un terremoto devastador que causou máis de 200.000 mortos, que levou a 1.200.000 persoas á rúa directamente, que da noite a mañá se atoparon co que se derrumbaron as súas casas con todos os seus enseres. E, por si fora pouco, despois do terremoto viñeron máis cousas, viñeron furacáns tropicais e ciclóns. Veo unha epidemia de cólera que agora se está desatando polo país e que ten causado máis de 3.600 mortos. E despois disto temos ademais violencia política, porque hai un proceso electoral en marcha. Houve a primeira ronda das eleccións presidenciais e legislativas, e houve unha serie de manifestacións con tiroteos, asaltos de edificios, disparos, unha situación moi complicada. Unha olla presión prácticamente Haití neste Efectivamente. Bueno, pois un pouco para centrar esta conversa que vamos manter con David Balsa, imos recordar un pouco o que ten pasado en Haití dende hai ese ano no que tiña lugar ese terremoto que, como decíamos, arrasou en poucos segundos ca vida de máis de 200.000 personas. Es imposible que Haití olvide nunca lo que ocurrió el 12 de enero del año pasado, cuando un terremoto de 7 grados en la escala de Richter sacudió Puerto Príncipe. Algunos expertos habían advertido que esto podía ocurrir, pero pocos haitianos lo esperaban con tanta fuerza. En pocos minutos, 250.000 muertos. Decenas de miles más morirían en días sucesivos. El mundo entero se conmovió con estas imágenes y con algunos pequeños milagros como este rescate. Un año después aún quedan restos humanos y quedan tantos escombros que llenarían una fila de camiones tan larga que daría media vuelta alrededor de la Tierra. Antes del terremoto la mayoría de los haitianos vivían con $2 al día. Hoy muchos no tienen medios ni para ganar eso. La ayuda internacional escasa da para poco. Las ONGs culpan en parte a los políticos haitianos. No hay liderazgo y la poca ayuda cae en saco roto. Por si faltaban problemas, la primera epidemia de cólera en 100 años se ha cobrado 3.400 muertos. El temblor dejó marcas por todas partes. Estos son algunos de los jóvenes que perdieron un miembro de su cuerpo bajo una pared o bajo un techo. Ahora juegan al fútbol con muletas, dispuestos a salir adelante. 2010 ha sido duro, pero 2011 no va a ser mucho mejor. Una pequeñísima muestra del drama que se está viviendo en estos momentos en Haití. David Balsa, en su condición de presidente, decíamos, de la Conferencia Eurocentroamericana, ha tenido la oportunidad de estar más de 20 veces en este país, antes y después del terremoto. Me gustaría, en primer lugar, que nos comunicaras, que nos explicaras, que le contaras a nuestra audiencia cómo es Puerto Príncipe, a qué huele Puerto Príncipe. Pois eu teño a sorte de haber coñecido Puerto Príncipe antes do terremoto e despois do terremoto. A primeira vez que cheguei ao país, primeiro é a temperatura, porque para nosos galegos chegar a Haití supón, como te podes imaginar, un cambio radical, porque é unha temperatura tremenda, tropical. ¿no? Exacto, tropical. Pero recordo a primeira vez que cheguei, unha xente super agradable, super amable. A cidade estaba ateigada, as rúas de persoas. Estamos falando antes do terremoto. Antes do terremoto, estamos falando antes do terremoto. Un país moi vivo, onde ademais te sorprende moito porque un país que xa era o máis pobre da América Latina antes do terremoto, importante deixalo claro. O sea, Haití xa antes do terremoto era un país que tiña problemas gravísimos. Dos máis pobres do mundo, ¿no? Exacto, sí. É dos 10 países máis pobres do mundo, ao nivel de Somalia, por exemplo, Afganistán. En América Latina é o máis pobre da América Latina. Pero cando eu cheguei vi un pobo moi bullicioso, as ruas ateigadas, mercadillos por todas as esquinas. Tiñan ademais un carácter ante vida moi optimista, moi caribeño. Realmente un estaba a gusto, non? Eu tive que ir moitas veces a reunións co goberno haitiano, con diversos ministros, para avanzar en temas de concertación política, comunidade de Jamaica, con outras illas e con outros países da rexión como Nicaragua, Panamá.
E bien unha actitude dun país que estaba avanzando, con problemas. Hai que lembrar tamén importante, Haití agora é unha democracia débil e inestable, pero unha democracia. Pero Haití ven dunha das dictaduras máis sanguentas que houve na América Latina, a dictadura do Duvalier, do pai e do fillo, que arrasaron co país. Entón, eu veo un país con problemas, pero con unha vontade de sair adiante. Logo chegou o terremoto e a situación de un xiro... Efectivamente, chega o terremoto, son 37 segundos, 38 segundos me parece que durou o seísmo, e a partir de aí, que? O caos total. Sí, o problema do terremoto fundamentalmente que se ese terremoto se produce en Galicia, para entendernos, houvese habido danos, evidentemente, e houvese habido víctimas, pero houvese habido o mellor un centenar de víctimas, ou 200 persoas como moito. En Haití provocou 200.000 persoas. E como se pode explicar isto? Porque os edificios estaban construídos con materiais absolutamente deficientes. E non somente esas casas particulares da poboación, que se podría entender, porque son xente moi pobre, pero os edificios oficiais, todos os ministerios se derrumbaron. O Ministerio de Interior, o Ministerio de Educación, o de Sanidade, onde eu tive moitas reunións, estaban completamente devastados. E as pontes, as principais pontes do país tamén se caeron. A capital veu perder o porto da capital, o porto principal do país está prácticamente devastado. O aeroporto internacional tamén se roubou unha parte do mesmo. As presas hidroeléctricas, as centrais de enerxía eléctrica, foi unha situación tremenda. Por qué? Porque os materiais e a enxeñería era moi deficiente. Pronto, un pouco desa corrupción da que falábamos antes, ¿no? Efectivamente. Históricamente o país ten un problema, é que, para entendernos, se facía unha ponte de 150 metros que debería costar 30 ou 50 millóns de dólares. En a época dos Duvalier, da dictadura, e logo na época convulsa dos anos 90, pues realmente deses 50 millóns, 70 millóns, o 80% iba a mans que non debía ir, e somente o 20% se gastaba realmente na ponte. Que ocurría? Pois que se facía con materiais de moi baixa calidade. Que ocurriu? Chegou un terremoto e todo isto caeu. A partir dese terremoto, como é o día a día da vida dun haitiano? Pois a verdade é que a vida é moi complicada era antes. De feito, temos que dicir, para que a xente se faga unha idea, que o 70% da poboación haitiana vive con menos de $2 diarios. O sea, que imaginemos o que significa isto, non? Isto antes do terremoto. Agora, ademais diso, perderon as súas casas 1.200.000 persoas, que agora se está reducindo porque se está traballando moito na reconstrucción e en colocar novas vivendas. Agora se está traballando nunha intención de conseguir que entre 50.000 persoas mensualmente poidan abandonar os campamentos. Viven, pero os que están, a maioría, preto de 1 millón de persoas, viven baixo toldos, baixo plásticos. O sea, entendámonos que son plásticos ou cartóns, e ali ven familias enteras. E van logo pola mañán con un cartón a recoller nunha fila, nunha rengleira, pois un bono de comida. Co que comer a esa familia. E teñen un dispensario médico que está preto do campo de refugiados, onde poden atendelos. Pero esa é a vida que hai en Porto Príncipe agora. O sea, é unha cidade, un país desarticulado, digamos. O sea, supoño que non hai sanidade, por exemplo. Como é a atención sanitaria? Sí, a atención sanitaria en Haití, por exemplo, é pública e gratuita. Cal é o problema? Que non hai hospitais. O sea, ti tes o dereito a sanidade pública e gratuita, pero en Porto Príncipe hai 2 hospitais públicos, para entendernos. Entón, claro, evidentemente é unha cousa inviable. Non é como as escolas. Todos os nenos teñen que ser escolarizados e ademais é gratis. O problema é que non hai escolas prácticamente, somente o 40% realmente iba ás escolas. As escolas se derrubaron, agora se están construindo novamente, e de feito as clases se reiniciaron xa en abril, pero se reiniciaron baixo toldos tamén. O país ten moitos problemas antes do terremoto. O terremoto que fixo foi agravalos extraordinariamente. Agora a situación é basicamente do que depende de que a comunidade internacional manteña o apoio a Haití para reconstruir o país e reconstruirlo sobre sólidos cimientos. Hai a sensación, polo menos, co escaso coñecemento que podo ter desta historia, de que houve unha certa reacción internacional para axudar a Haití, que se canalizou dun certo xeito a axuda, digamos. Está chegando esa axuda a Haití? Sí, vamos a ver. Agora, as Nacións Unidas, cando ocurriu o terremoto, lanzou unha convocatoria á comunidade internacional e decidiu organizar unha serie de cumios internacionais para sentar aos países que querían axudar a Haití e ver de que forma se podía axudar xunto co goberno haitiano, evidentemente, porque o país é dos haitianos, non podemos facer nada sen que os haitianos den o seu participen e den o seu visto bo. Houve 5 cumios. O primeiro cumio de Montreal, o de Santo Domingo, o de Nova York, que foi o fundamental, onde se acordou que se iban a dar $11.000 millóns.
e ademais para que non houvese problemas co tema da corrupción, que esta vez tivésemos a garantía de que as pontes, os edificios iban a ser sólidos, se decidiu que o Banco Mundial, que o Banco das Nacións Unidas, iba a guardar esos cartos e iba a ser o que pagasen, digamos, as empresas que construísen as pontes, as novas estradas, os novos ministerios, os novos hospitais. Agora, deses 11.000 millóns, actualmente se teñen gastado aproximadamente 1.000 millóns, 1.200 millóns este ano. É unha cifra moi baixa, realmente, o 10%. Pero claro, teríamos que ter unha cosa en conta. Ata o mes de xuño suyo, o país estaba colapsado, realmente. O sea, que cando digo colapsado, quero dicir que se estaba intentando restablecer o que eran as comunicacións telefónicas, a electricidade, as potabilizadoras de auga. E despois do verán cando se empezan a facer cousas. Eu creo que 2011 se vai asistir, por lo menos esos son os plans que ten adoptado o Comité Internacional de Reconstrucción, no que participan os principais países donantes, se vai ver un maior impulso. Eso no que se está traballando. Alexander Abrantes, que é o enviado especial do Banco Mundial para Haití, que ademais estivo aquí en Galicia. Sí, no cumio de Lugo, ¿no? Exacto, porque Galicia tivo a honra, hai que dicirlo tamén, de xunto con Montreal, xunto con Santo Domingo, Nova York e Punta Cana. Lugo foi a quinta cumio internacional para a reconstrucción de Haití, un cumio moi importante onde estiveron os dirigentes da OEA, do Banco Mundial, das Nacións Unidas, de varios países que están contribuindo. Por exemplo, España é o tercer contribuyente a nivel mundial, despois de Estados Unidos e o Canadá. E esas contribucións van ser necesarias, é dicir, eres optimista co coñecemento que tes da realidade haitiana de que, bueno, se chegue a unha solución finalmente? Home, eu creo que se Haití non sai adiante agora non vai ser nunca. Porque agora ten atención informativa mundial e ten Nacións Unidas e 59 países que xunto con Banco Mundial están decididos, por exemplo, hai unha planificación para construir estradas por todo o país, empresas hidroeléctricas. Evidentemente, construir unha carretera en Galicia, por exemplo, por un exemplo, sabemos que leva un tempo, tens que facer a planificación, as expropiacións, e podes tardar un ano, máis ou menos, ano e medio. En Haití, para poñer un exemplo, unha ponte que fagamos en Haití significa que temos que traer ata os tornillos dende o exterior. E ademais a un país onde non funciona o aeroporto internacional máis que a medio gas, e onde o porto está, temos un problema, digamos, de acceso ao país. Pero eu diría, eu estive co primeiro ministro Jean-Marc Lerif de Haití falando estas cuestións en varias ocasións, e o primeiro ministro me dicía que él, a pesar das tremendos problemas do país, era optimista. E o presidente da República Dominicana, Leonel Fernández, que tamén me entrevistei no cumio de Punta Cana en xuño, me dicía: nos pensamos que esta oportunidade para que Haití cambie a tendencia. Me gusta que seas optimista e que sean optimistas os políticos da zona, pero xa hai un fracaso que hai que asumir por parte de todos. Supoño que non se pode consentir que un ano despois dese seísmo a situación este como está ainda, non? Claro, a situación que hai en Haití agora é absolutamente dramática, pero a situación que nos temos que analizar a seguinte: o sea, agora hai un goberno en Haití, hai un proceso electoral con graves problemas, hai unha epidemia de cólera. Pero a pregunta que temos que facernos é a seguinte: o sea, temos unha posibilidade de cambiar a situación de Haití, porque hai que ver o seguinte: ata fai un ano ninguén falaba de Haití. Claro, agora houve un cambio fundamental, é polo motivo polo que as autoridades haitianas teñen confianza no futuro, porque, bueno, ata fai un ano nos tiñamos epidemias e tiñamos furacáns tropicais. De feito, no 2008 houve 5 furacáns tropicais que castigaron moi duramente o país e ninguén se acordou de Haití. Claro. Agora, polo menos, a lupa está encima de Haití. Exacto, e Nacións Unidas está encima de Haití. Se trataría de convertir este drama nunha oportunidade. Exacto, esa é a visión que creo que temos haitianos e a que temos que ternos, porque dende logo que non podemos ser abandonados este pobo a súa sorte. Creo que temos que traballar todos dende a Unión Europea, logo vamos a facer a máis España e Galicia tamén en concreto, penso que estamos movilizados. Eu quería ser optimista, porque o que non podemos facer eu digo que máis que coñezo o país, que estou ali, o que ves na xente é unha vontade de sigamos traballando, e sempre din temos que seguir traballando, temos que te sorprende, porque claro, un chega ali nesa situación. Claro, no, bueno, temos que ir traballando. Con ese mensaje de optimismo, David, queremos quedarnos, vamos a confiar en que efectivamente la situación de los haitianos se cambie, porque efectivamente, como bien se apuntaba, no es algo que haya sucedido exclusivamente con el terremoto, los problemas eran anteriores. A continuación del vídeo que vamos a ver, en el que pretendemos reflejar un poco, recoger las imágenes, una pequeñísima parte de las imágenes que ha dado Haití en los últimos meses, vamos a ver ese vídeo y a continuación seguimos con la mesa de actualidad. You don't understand now. I wonder if you ever will. I wonder if you'll ever try.
about all the strange things I wrote. They faded as the ink drained. So I say go, go, hold your fists high, grow slow, stand up for the fight done. I hope you never have to. So I say run, run, sparkling light, have your fun and then come home at night. I'm sure you'll tell me something new. Yeah, I can see the world through you. Frozen lakes and ice storms, most will cross on your own. You'll face the biggest landslide. I'll catch you on the hardest falls. I'll carry you inside these walls. We'll sink through all the highest tides. Bueno, pues como decíamos, algunas de las imágenes que nos ha dado Haití en los últimos meses, recuperamos ese mensaje de optimismo que pretendía transmitir David Balsa con respecto al futuro de este país americano que vive no solamente desde el terremoto, sino desde hace muchísimos años una situación dramática. Paso a presentarles a las personas que nos acompañan esta noche. Adina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jaime Pita, muy buenas noches. Muy buenas. Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Y Miguel Cabana, muy buenas noches. Buenas. Bueno, yo no sé qué sensaciones os despierta lo que está sucediendo en Haití. Adina, empezamos por ti. Bueno, yo creo que hemos visto todos con mucha preocupación todo lo que ha pasado en Haití últimamente y no era del todo inesperado, ¿no? Porque es una situación del país más pobre de Latinoamérica que hemos visto en repetidas ocasiones cómo estaba pasando por ese tipo de desastres naturales con unas consecuencias tremendas, ¿no? Creo que simplemente última serie de desastres simplemente han puesto de manifiesto las vulnerabilidades de la sociedad haitiana que creo que todos nosotros conocíamos, pero todo el mundo ignoraba, ¿no?, en la comunidad internacional. En este momento hemos visto cómo la ayuda internacional ha ido a Haití por muchos canales, pero hemos visto cómo de alguna manera todo ese dinero no se veía en ningún lado, ¿no? Y ahí llegamos al problema fundamental que la comunidad internacional ha ignorado durante muchísimos años, ¿no?, que es la pobreza por un lado y el problema asociado que es la corrupción en Haití, ¿no? Y la corrupción que vemos que penetra a todos los niveles de la sociedad en este momento y que es muy difícil de atajar en estas condiciones, sobre todo en estas condiciones de desastre, pero es una prioridad para la comunidad internacional porque está íntimamente ligada a la pobreza. Una prioridad y una responsabilidad, ¿no, Jaime? Porque al final Haití fue colonia francesa y muchos de los problemas que tiene Haití vienen del proceso de descolonización. Vienen derivados de la descolonización. Pero bueno, en este momento lo fundamental, lo que me sorprende permanentemente, no tenía por qué sorprenderme con la experiencia, digo, que tengo y el conocimiento de muchas catástrofes y de muchas cuestiones que sucedieron de este tipo, pero es de todos modos la falta de organización internacional para poder llevar por una vía, digamos, para impedir precisamente que en países subdesarrollados donde se puede producir pues esa corrupción, esa picaresca, todo eso, de que la dificultad de que llegue la ayuda humanitaria como es debido y al fondo y a la raíz y a ese pueblo tan deprimido y que de verdad yo creo que todos la gente de bien pues sentimos una necesidad imperiosa de que se actúe con mucha más energía, pero sobre todo mejor organizados, porque la verdad es que la desorganización, después los amagos, el prometer pero que después no cumplo, sobre todo en los plazos, porque eso lo que requiere es una urgencia y tiene que haber ya un organismo permanente internacional para que pueda actuar, que esté perfectamente sincronizado y que pueda entrar y acceder dentro de esos territorios, sobre todo en países, porque se puede producir en un país que tiene un grado de desarrollo más elevado, donde hay una sociedad que está más, incluso que es más solidaria entre sí, pero sino que puedan actuar
con mucha más, en un sentido más racional y más lógico para que la ayuda llegue de verdad. Lo que estamos viendo es que hubo unas promesas, yo leía estos días que hubo una serie de promesas en su momento de aportaciones internacionales de países sí, que bueno, después pero las imágenes saltan a la vista. Pero después, a pesar de lo que pueda estar aconteciendo allí, estamos viendo informes donde lo que llegó fue un 20, un 25, un 30% de momento un 10% de lo que se había prometido. Con lo cual, vamos, mucho aparentar, pero poca eficacia. No, yo coincido con las reflexiones tanto de Adina como de Jaime, ¿no? Este es un gran problema, este es un globo que se deshincha, ¿no? Esto de la solidaridad nace siempre inflado y a medida que pasan los meses se olvida, ¿no? La gente lo olvida y los países los olvidan. Hay un dato muy curioso. David decía el 10, de las donaciones comprometidas apenas un 50% se han llegado a tramitar, ni siquiera están en proceso, se han quedado en un cajón desastre y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Esa es la verdadera tragedia de Haití, junto con la corrupción, que es quizás un problema más grave, ¿no? Mientras no se solucionen, no en ningún caso, pero desde luego hasta que se solucionen probablemente las estructuras del país y hasta que se pueda canalizar de una forma racional todos esos fondos que llegan, Haití va a estar en un pozo, sin fondo va a estar la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Miguel. Yo creo que también coincido con todos. En este caso se puso de manifiesto ese problema que creo que afecta desde hace tiempo a la ayuda internacional y a los sistemas, que es la burocratización, y que sea politizado y burocratizado de tal forma que yo creo que al final es un sistema bastante endogámico, que se alimenta y retroalimenta a sí mismo y gasta buena parte de los recursos más en mantenerse a sí misma que en llegar al país cuando llega. Y finalmente yo creo que entre la población está cundiendo bastante el desánimo y la desconfianza con estas organizaciones, precisamente porque notamos esto, ¿verdad? Que consumen quizá más, es como un coche que consume mucho más de lo que transporta. Bueno, es un debate el de las ONGs, pero en cualquier caso yo creo que hay que valorar también el papel que están haciendo grandes organizaciones como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, que se ha reconocido por parte de todo el mundo que si no fuera por el trabajo que están desarrollando allí, la cosa sería mucho peor de lo que está siendo. Bueno, esto se trataba de hacer una simple aportación, una pequeña aportación desde Vía V a lo que está sucediendo en Haití. Pasamos páginas, somos así de rápidos en periodismo porque queremos dedicarnos a la política. Los partidos mayoritarios en Galicia están ya en la carrera hacia las urnas, intentando solventar problemas que se han ido encontrando por el camino. Vamos a empezar con el Bloque Nacionalista Galego. Este sábado tienen una cita importante. Hay Consello Nacional, un consejo en el que no participarán los miembros de Encontro Irmandiño, que a su vez celebran una Asamblea Nacional para tratar o para debatir la oportunidad de convertirse en partido. El BNG celebrará el próximo sábado un Consello Nacional marcado por un panorama de crisis interna. Los miembros del Encuentro Irmandiño dejarán por segunda vez consecutiva sus sillas vacías debido a que en paralelo celebrarán una asamblea para constituirse en partido político. La fragmentación del Bloque Nacionalista Galego nos transporta al año 2001, cuando el BNG empezó a perder progresivamente su apoyo electoral. A esto hay que sumarle el fracaso del bipartito, la mayoría absoluta alcanzada por Feijóo y las reticencias de la UPG a compartir el mando con los otros grupos. Así que los irmandiños de Beiras lo tienen claro. En el documento que los guiará en su constitución como partido, apuestan por una oposición total a los populares y por una crítica interna, ya que juzgan al actual nacionalismo gallego como una fuerza inerme para combatir al ejecutivo de Feijóo. La constitución del Encuentro Irmandiño como partido político puede no significar nada, pero puede también ser un importante paso hacia la escisión. Manuel, ¿a qué tesis nos abonamos? ¿A qué no significa nada o que puede ser el paso hacia la escisión? Tiene una importancia clave. Es evidente que, aunque en Encontro Irmandiño nadie quiere hablar de escisión, del nacionalismo gallego, nadie quiere hablar de eso, eso está flotando en el aire, ¿no? Yo interpreto esta decisión de convertirse en el partido en un pulso, ¿no? No hay que olvidar que desde que el bloque pierde las elecciones, pierde el gobierno de la Xunta, Esquerda Irmandía mantuvo una postura muy crítica, ¿no? Ellos hablaron de refundación, de crear una lista unitaria para la ejecutiva que fusionase todas las corrientes, partidos que forman parte del Frente Nacionalista, y cada uno de estos postulados ha encontrado el no por respuesta. No es casualidad que hayan hecho coincidir esta tercera asamblea para constituirse en partido con el Consello Nacional, en absoluto, es deliberada esa posición, tampoco fueron a la anterior. Y yo creo que además guarda relación. Antes de las municipales no va a haber otro Consejo Nacional. El Consejo Nacional es el órgano de dirección del BNG, y lo que va a ocurrir, pues es que lo que yo intuyo es que Esquerda Irmandía se va a quedar constituido como partido, es decir, como partido que podría extinguirse ya desde el momento en el que se constituya del bloque y abrir una brecha sin precedentes en el nacionalismo. Sería
desde luego el gran momento político de Beiras, ¿no?, que participó en la fundación del bloque y tendría que ver con la, digamos, con la ruptura de lo que conocemos como bloque nacionalista galego, ¿no? Y yo creo que todo esto va a tener un punto de inflexión en las municipales. Lo que ocurra en las municipales va a marcar de forma decisiva el futuro del bloque. Bueno, quiero saber, por supuesto, la opinión del resto de los miembros de la mesa. Vamos a entrevistar también a Mario López Rico, que es uno de los miembros de Encontro Irmandiño, pero nos tenemos que ir unos minutitos a publicidad y regresamos en directo aquí en Vía V. Minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V. Hablábamos antes de la publicidad, de la situación que atraviesan las diferentes fuerzas mayoritarias en Galicia de cara a esos encuentros, a esos comicios municipales del próximo mes de mayo. Mario López Rico, muy buenas noches. Bueno, temos aí unha comunicación pendente con Mario, creo que escoita agora. Mario López Rico, moi boas noites. Hola, moi boas noites. Bueno, Mario López Rico, membro da executiva de Encontro Irmandiño. A primeira pregunta, por que Encontro Irmandiño non vai estar no Consello Nacional do Bloque do sábado? Bueno, pois porque como estas cousas se programan con moito tempo, nós temos unha asamblea nacional do encontro para o mismo día, pero vamos, porque coincidiu, pero vamos, porque os membros do encontro que estamos no Consello Nacional do BNG normalmente asistimos. Pero é sorprendente, coincidirá conmigo, non? En que resulta chamativo cando... No, mire, unha asamblea dunha forza política, ou dun grupo, ou dun colectivo, como queira usted chamalo, pois se fixa con meses, os consellos nacionais fixense con semanas, e entonces, bueno, hubo unha coincidencia, e nós non íbamos a cambiar a nosa asamblea por unha coincidencia co Consello Nacional, e por outra parte, pois é que digan, nós somos 14 dentro dun Consello de CEN, tampouco se vai notar moita nosa falta, non? É dicir, que non entorpecemos en ninguna medida a marcha dese órgano do BNG, verdad? Bueno, cal é o objetivo desta asamblea? Cal é o programa, digamos, do día? Bueno, pois temos dúas cousas que decidir. Unha, que como vostede sabe, o Encontro Irmandiño empezou sendo unha lista crítica liderada por Xosé Manuel Beiras dentro da Asamblea Nacional do BNG de 2006, polo que nós entendíamos que era unha degeneración das relacións internas, dos métodos democráticos de participación, fundamentalmente polo tema de que pasaron a ser asambleas por delegados en vez de ser de participación directa, ¿no? E esa lista, que obtivo uns resultados para o Consello Nacional, do que estábamos falando antes, decidiu constituirse en corrente organizada dentro do BNG, e agora estamos dando un paso máis, estamos valorando a nosa posibilidade de dar unha maior densidade orgánica ao encontro e convertirnos en partido, en principio dentro do BNG, evidentemente. Despois hai outra cuestión importante aparte desta, que é a análise da situación política. Nós pensamos que está vendo unha deriva terrorífica de restricción dos dereitos cívicos, da calidade de vida dos ciudadanos, que están aplicando unhas políticas moi nefastas para a xente do común, e que en isto, bueno, aos dictados así un pouco da dictadura do capital financiero, pois está entrando tanto, por suposto, o PP, que é unha política neoliberal que lle corresponde bastante, sino incluso tamén o PSOE, e nos dá a sensación de que o BNG está un poquinho a velas vir, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa disyuntiva de facer estas análisis e de decir ao BNG que hai que espabilar e que hai que retomar un pouco o que históricamente foi o BNG de proxecto común, con participación, apertura á sociedade, por suposto, participación directa de todos os militantes nas asambleas e non a través de delegados. Bueno, un poquinho, que o BNG está un poquinho secuestrado, no mellor sentido da palabra, pois por un grupo que é a Unión do Pobo Galego, e non nos parece que hai que devolver aos ciudadanos que militamos no BNG. Desbotan o 100% dun xeito radical a posibilidade de que esta constitución en partido acabe derivando nunha segregación do propio Bloque Nacionalista Galego? No, vamos a ver, nin se pode aseverar, nin se pode negar. A deriva das cousas políticas, pois, en función dos acontecimentos. Nós somos unha corrente organizada dentro do BNG, queremos constituirnos
dotarnos de maior densidade orgánica dentro do BNG, pero tamén decir ao BNG hai cousas que non nos gustan e hai que cambiar, e en función desa resposta que será, supoño, despois das municipais, cando se programe a próxima Asamblea Nacional Ordinaria do BNG, aí plantexaremos as nosas, digamos, condicións para unha rexeneración do BNG, e en función da resposta non xa do BNG, porque a maioría da xente do BNG estamos de acordo en moitas cousas, senón fundamentalmente do grupo que controla o aparato do BNG, non? Como cree que llevan sair as eleccións municipais ao Bloque? Bueno, eu penso que ben, moi convencido non o dice, entre o PP e o PSOE e o BNG que me vai preguntar a min, non? e a moita xente que está moi decepcionada cas políticas do PSOE, que está aplicando prácticamente as mesmas políticas que aplicaría un goberno de dereitas, porque supoño que o peso dos poderes fácticos internacionales financieros, pues a calqueira goberno lle obligan a facer eso, e eu creo que estuve o PP ou estuve o PSOE, pues iba a ser moi parecido, ¿no? E hai moito desencanto, e cando hai desencanto no PSOE, sempre se abren oportunidades para o BNG, a ver se sabemos aproveitarlas, ¿no? Para rematar, Mario López Rico, que tal o está facendo Guillerme Vázquez? Bueno, eu estou moi centrado na vida municipal e estou moi coruñesa. Bueno, pero terá unha opinión, non? Ainda que sexa como cidadán. Na miña opinión, penso que habidas as circunstancias e sendo o portavoz nacional do BNG elexido nunha lista que levou a mitade do BNG, pois está facendo con discreción e nada máis. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario López Rico, por estas palabras. Como decíamos, Encontro Irmandiño celebra o vindeiro sábado Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, abro ya la mesa. Xaime. Sí. Bueno, yo opino que... Bueno, en primer lugar, a mí me gusta poco opinar sobre las cuestiones internas de los partidos políticos, no, yo creo que hay que opinar sus propias... No, pero bueno, pero digo que me gusta poco opinar, sobre todo de algunas cuestiones que hablan. Ahora, para mí, Encontro Irmandiño, que es un poco la continuación de aquella izquierda nacionalista, que era el partido de Beiras dentro del bloque nacionalista galego, pues es una representación, quiero recordar que tenía una representación, o tuvo casi permanentemente una representación del 5% dentro de la estructura de los 7 grupos que integraban la constitución del bloque nacionalista galego, a pesar de que hay donde se produce además hay una dicotomía ahí grave, porque a pesar de eso Beiras fue hasta ahora el único líder auténtico que tuvo la izquierda radical nacionalista, fue el único, no hubo otro líder, y tenía escasa representación dentro, pero ante la opinión pública fue el gran líder, y consecuentemente hubo un momento en que, aun teniendo escasa representación dentro del organigrama del bloque nacionalista galego, proyectó magníficamente bien el bloque nacionalista galego, de tal manera que prácticamente estuvo empatado e incluso superó en representación democrática al propio Partido Socialista dentro de la representación democrática en Galicia, lo cual demuestra la capacidad de liderazgo que ejercía José Manuel Beiras frente al resto de los poderes que tiene el bloque nacionalista galego, que tiene escasa representatividad ante la opinión pública. Pero en este momento pues lo tienen muy difícil. Tienen muy difícil. Me sorprendió el adjetivo que utilizaste de izquierda radical para referirte al bloque. ¿Crees que es izquierda radical? Perdón, sí, izquierda muy radical. La UPG Pero dentro del bloque, por ejemplo, está el PNG. Pero la UPG es precisamente quien ganó y quien lleva dirigiendo el bloque nacionalista galego desde hace bastante tiempo, y la UPG sabemos que es el sector más radical y que tiene concomitancias, lo dije en muchas ocasiones en el foro del Parlamento gallego, y además con documentación cuál será su relación con los grupos más radicales de España e incluso de fuera de España, con lo cual creo que no estoy diciendo nada que sea una novedad ni que sea un invento. Y yo lo que lamento en ese terreno es que en la última asamblea, y cuando el otro grupo que hoy emergente, que fue quien surgió, que es Mais Galiza, y que tiene una fuerte representación, pero que quedó, digamos,
fuera del ámbito de ese reparto de poder que prácticamente absorbió casi al 100% la UPG, y que automáticamente pues esa Máis Galicia, que era una línea más aperturista, como es también lo que estaba planteando ahora el señor López Rico, pero que está pues marginada, y que dentro de lo que pues como corriente está muy bien, y como conciencia política dentro del grupo pues está bien, pero poco más puede hacer. Bueno, a Dina siempre le pregunto por lo mismo, un día me va a decir que no, pero me interesa tu visión como una persona que no ha nacido aquí, que a lo mejor le faltan incluso algunas claves históricas en relación con el bloque. ¿Cómo ves tú lo que está sucediendo en el entorno del nacionalismo gallego? Bueno, a mí, justamente porque no he nacido aquí y no conozco toda la historia del BNG, ¿no? Me gusta hacer un análisis más bien como fenómeno político en este caso. Y lo que estamos viendo en el BNG, considerando cómo se formó el partido, y que se formó como una unión de varios partidos dentro, ¿no? que siempre fueron fragmentados y solo lograron una especie de unión, digamos, cuando tuvieron una representación política importante con Beiras en ese momento. Es lo que suele pasar con este tipo de partidos, sobre todo en momentos políticos como este en el que estamos, donde no hay mucho éxito político. El BNG en este momento no tiene mucho éxito político en Galicia. En estas situaciones es cuando aparecen las cismas, ¿no? Dentro de los partidos que se han formado como uniones de varios partidos. Entonces creo que lo que está pasando es algo que era de esperar con el encuentro irmandiño, justo también porque está liderado por Beiras, ¿no? y que fue el líder que, como mencionaba Jaime, en esa época logró la mayor representación política del BNG y logró el mayor éxito político del BNG. Entonces, por un lado, creo que era de esperar. Ahora, también hay que ver un poco cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Estamos viendo, por un lado, que es una protesta a la UPG, y por otro lado, estamos viendo que hay una posibilidad de fragmentación dentro del BNG, lo que a la larga le va a traer mucho menos éxito político en Galicia. Y lo que esto significa en las condiciones también donde vemos que el PSOE tiene problemas en Galicia y tiene ciertos problemas de establecer su liderazgo en Galicia, sobre todo en esta época de crisis y con lo que está pasando a nivel nacional, que probablemente la consecuencia de esto sea que vamos a tener más Partido Popular y más Feijóo durante más tiempo, sin necesariamente que el Partido Popular necesite hacer mucho para eso. Jaime Pita, asiente, porque supongo que está de acuerdo. Sí, claro. Déjame hablar con... Yo no sé si, bueno, escuchando a Mario López Rico, a mí me quedó bastante claro que muy buen feeling no hay, ¿no? Yo me mostré muy moderado cuando hice mi primer análisis diciendo que la posibilidad de la escisión flotaba en el aire. No flota. Es evidente que a tu pregunta respondió: uno nunca sabe lo que puede pasar, que en esto de la política es muy gráfico, ¿no? Es decir, no cerró esa posibilidad, y es algo que yo tengo la sensación de que está, es decir, esta posibilidad está, y dentro de Esquerda Irmandiña hay gente, dentro de los irmandiños, eso como se les conoce, hay gente que plantea abiertamente pues fracturar el partido, poner una brecha. Eso sería delicadísimo porque pondría fin a muchos años de trabajo en común, y eso es lo que ha llevado al bloque a ser la segunda fuerza política en Galicia, etcétera, etcétera, llegar a gobernar la Xunta en coalición con el PSOE y en última instancia mantener ahora mismo el cogobierno de las principales ciudades de Galicia. Eso es algo que hoy en día no se puede descartar. Desde ese punto de vista, probablemente lo que ocurra en Pontevedra, en las municipales, que es el gran feudo nacionalista ahora mismo, una vez perdida la Xunta, y lo que ocurra en algunas ciudades, es decir, el peso que puedan lograr retener en algunas ciudades, y A Coruña, por ejemplo, es una de ellas, porque no hay que olvidar que Tello, el propio López Rico, se van de las listas porque los han apartado, y los han apartado pues la UPG, que es la fuerza mayoritaria. Lo que pase en Pontevedra, en estas ciudades, en estas listas, va a ser muy determinante para el futuro del nacionalismo, ¿no? Miguel. Yo creo que el titular es más claro que nada. Él lo ha dicho claramente, no descarta la decisión. El titular es ese. López Rico dice que no descarta para nada la decisión, y si escuchamos el tono en que se pronunciaba y hablaba, no rehuía para nada tu pregunta. Yo creo que incluso se le notaba como ansioso porque ocurriera incluso, ¿no? Y yo creo que responde a eso, que ellos consideran que todo está perdido, que ellos han dado los pasos que han dado y dentro de la UPG ya no van a hacer nada, la UPG va a mandar, por lo cual ellos... Si me permites una acotación, yo no creo que sea ansia, yo creo que es
el pulso de lo que hablamos, decir, bueno, hasta aquí llegamos. Esta era una posibilidad de la que nadie quería hablar y ahora la hemos puesto encima de la mesa. Ustedes aprietan, nosotros también tenemos nuestros poderes y también vamos a apretar. Y no hay vuelta atrás, probablemente. Y está por ver también qué pasa con otra corriente de la que hablaba Xaime, ¿no? Con Mais Galiza, que también tienen problemas ellos internos. Bueno, hablamos de los problemas del Bloque Nacionalista Galego, pero el Partido Socialista también está en pleno proceso de depuración de problemas. Saben que en diciembre el secretario general Pachi Vázquez decidió aplicar un sistema de incompatibilidades a algunos de sus diputados que van a concurrir a las elecciones municipales para que renunciaran a su escaño. Un órdago que finalmente sirvió para depurar al portavoz parlamentario, Joaquín Fernández Leiceaga. Su sustituto, Abel Osada, trata estos días de limar asperezas con una estrategia: recuperar a los touriñistas. A menos de 4 meses para las elecciones municipales, el PSDG está en obras. El líder de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, y su nuevo portavoz, Abel Losada, han empezado a darle cara al equipo que se encargará de hacer oposición al gobierno de Feijóo. Por ahora, Losada ha invitado a los diputados más críticos para que se queden en la dirección parlamentaria, un gesto que quiere transmitir tranquilidad al grupo desde el agitado mes de diciembre. La propuesta es que mantengan sus cargos hasta mayo, cuando tendrán que darse de baja los candidatos a las municipales. Para entonces, los socialistas ya tienen la estrategia trazada: hacer un guiño a la anterior etapa del bipartito. De este modo, todo apunta a que María José Caride, Carmen Gallego y Méndez Romeu integrarán la dirección del grupo. Vuelve así el touriñismo. Bueno, vuelve Touriño sin Touriño, lo cual es una cosa bastante... ¿Qué opináis? Yo no, sé que no le va a gustar a Pachi Vázquez esto, pero en cierto modo es un fracaso de su acción desde que se hizo cargo del liderazgo del socialismo gallego, ¿no? Él cuando asume la Secretaría General propugna una suerte de renovación, introduce nuevos nombres, introduce Leiceaga, Laje Tuñas, Mar Barcón, y ha tenido que dar un paso atrás. Muy poco tiempo después, pues se ha visto obligado, en buena medida porque estos diputados que, digamos, le lavaban la cara, que introducían cierta renovación, se mostraron inflexibles y mantuvieron una postura que a mí particularmente me gusta. Ellos defendieron sus ideas. El caso de las cajas fue muy evidente, es decir, tanto Leiceaga como Mar Barcón como Laje se posicionaron a favor de la fusión, en contra de lo que Pachi Vázquez estaba defendiendo, ¿no? Y eso abrió una fractura que se ha ido ampliando a otros asuntos, y esta recuperación de los exconselleiros y gente muy afín a Emilio Pérez Touriño, pues en cierto modo supone cierto fracaso en lo que él venía haciendo. Yo tengo la teoría de que Pachi Vázquez es, de todos los políticos gallegos, el que más se juega en estas municipales, más que ningún otro. El PSOE se juega el gobierno de 6 de las 7 ciudades gallegas, y en ese contexto lo que ocurra va a ser decisivo, yo creo, para su futuro. Pachi Vázquez se juega incluso su propia candidatura como Jaime. Bueno, hablando de Pachi Vázquez, tenemos que hablar siempre de liderazgos, ¿no? Y claro, cuando no hay un líder, pues surgen los problemas que están surgiendo. Aparte de la, digamos, debacle que significó perder las elecciones desde el propio poder, como le aconteció al Partido Socialista. Pero claro, lo que no se puede es estar actuando como actuaron, depurando, porque lo que hicieron, por ejemplo, con el portavoz fue prácticamente una depuración. Porque una cuestión es que digan, sí, un cargo, una persona, y que no se puede dualizar, que no pueden tener más de uno. Perfecto. Eso lo aplica no solo el Partido Socialista, también lo aplicó en su momento el Partido Popular. Seguramente, que me imagino, no lo sé ahora exactamente cómo lo aplica el Bloque Nacional, pero creo que también. La cuestión es en qué momento. Porque lo que se hizo, por ejemplo, con el portavoz, y el castigo a un sector dentro del propio Partido Socialista, el castigo, porque eso fue un castigo, fue hacer desaparecer a una figura en un momento que no era preciso en absoluto. Eso lo hicieron y fue un pulso que el señor secretario general perdió. Y lo perdió, y la prueba de que lo perdió es precisamente que ahora está dando marcha atrás. Tiene que recuperar a una serie de personas que tienen una capacidad de liderazgo dentro de la estructura del Partido Socialista, que los había marginado, y que tienen que recuperarlos, porque dentro de unos meses hay unas elecciones municipales, y en donde los augurios, y cuando digo los augurios me refiero a encuestas, etcétera, etcétera, pues lógicamente les son muy adversas. Y yo creo que el liderazgo... El barómetro de La Voz no le daba... pronosticaba que en las ciudades se iban a mantener los gobiernos bipartitos. Bueno, pero de entrada con una pérdida importantísima de votos.
con la posibilidad de que alguna de las alcaldías importantes están bailando, puede haber hacia un lado o hacia el otro, y que aparte, sobre todo, van a quedar indudablemente debilitados. Si encima, desde la estructura que tiene, con un secretario general endeble, pues lógicamente lo que se van a producir pues va a ser unos resultados pírricos y que van a determinar que desde la estructura del propio partido tienen que hacer una serie de modificaciones, porque si no, el futuro que tienen, no podemos olvidar que después de estas elecciones municipales vienen ni más ni menos que unas generales, ya de que el señor presidente del gobierno no se digne en adelantarlas como procedería en este crítico instante, pero que indiscutiblemente con el Partido Socialista como está en este momento y después de unas elecciones municipales donde va a salir más debilitado todavía, pues con la estructura que tiene desde luego no va a ninguna parte, y o tienen unas modificaciones que tienen que empezar de arriba abajo, y cuando digo de arriba abajo me refiero en los liderazgos, entre comillas, pues lógicamente está en un momento muy delicado, y están recurriendo pues a determinadas personas que fueron apartadas, pero que tienen que recurrir a ellas indiscutiblemente. Bueno, yo no veo tan mal el hecho de tomar la decisión en este momento para, digamos, lavar un poco y cambiar la cara del Partido Socialista en este momento, ¿no? Yo creo que es un movimiento necesario por parte del secretario general, ya que nos estamos acercando a las elecciones, y hemos visto que en algunas situaciones el PSOE podría haber hecho otro tipo de oposición, una oposición más fuerte, un poco más contundente en ciertos momentos durante la última legislatura, y hemos visto que a veces no ha hecho lo suficiente en este ámbito. Y también creo que es importante hablar del contenido de lo que está haciendo, ¿no? Que es que de una vez por todas estamos, o por lo menos damos un paso más en esto de no permitir la compatibilidad entre varios puestos, no permitir que los cargos políticos empiecen a asumir un montón de posiciones, un montón de cargos, sobre todo cuando el discurso del secretario general, una vez que llegó al poder, dentro del partido, fue promover la participación dentro de las bases, ¿no? Fue una base. La pregunta en este caso usted hace si efectivamente esa norma es una norma higiénica, digamos, dentro del funcionamiento del partido, se intentó aplicar en un momento determinado para precisamente retirar a determinadas personas, que es la sospecha que hay en este asunto dentro del PSOE. Se ha aplicado en cualquier momento hubiera sido bajo sospecha, ¿no? Se hubiera levantado la sospecha en cualquier momento en que esto pasa, porque siempre hay algunas personas que han acumulado cargos perjudicadas por esa decisión. La cuestión es si se extiende a todos los miembros del partido. El problema es que se ha aplicado de forma discrecional, solo a unos diputados que casualmente mantenían un discurso discrepante con las opiniones mayoritarias de él. Hay alcaldes y senadores, concejales y congresistas que no han tenido que dimitir. Eso ha generado un agravio comparativo que a mí me consta que ha generado muchísimo malestar entre algunos de estos Miguel, que me falta. Yo no creo que sea un agravio comparativo, yo creo que es una operación calculada por él porque no le queda más remedio. Es decir, él nace como un líder, como un secretario general endeble, transitorio, en una posición transitoria. Encima él no tiene un liderazgo natural, y entonces en un determinado momento él utiliza esa regla de un hombre y un cargo para laminar a esos que molestan más. Craso error utilizarlo en ese momento, y craso error llevar el pulso hasta el final. Entonces yo ni siquiera he puesto nada por él, aunque le vaya muy bien en las elecciones. Yo creo que es un líder acabado para el PSOE y hay que cambiarlo. No, yo no creo eso. Yo creo que sin raíz dentro del propio partido. Ojo. Yo creo que, vamos a ver, la posición de Pachi Vázquez puede ser legítima, es decir, que él aspire a rodearse de gente de su confianza, no es irracional y puede. La cuestión es que yo creo que lo hace demasiado pronto, y que inicialmente probablemente no calculó bien las personas de las que se estaba rodeando, porque tan poco tiempo después precise cambiar buena parte de su grupo parlamentario, y con unas elecciones tan próximas, ¿no? Probablemente como digamos actuación política no es de lo más acertadas, ¿no? Digamos, presentar ante la sociedad una crisis de ese calado a solo 3 meses de unas municipales como estrategia política no es acertada, ¿no? Bueno, hablamos del Bloque Nacionalista Galego, estamos hablando ahora del Partido Socialista, pero el Partido Popular, a pesar de que disfruta de una mayoría absoluta y que parece viajar viento en popa, también tiene
algún problema, en concreto en las provincias de Pontevedra y en Ourense. En el caso de Pontevedra parece que hay una disputa entre Rafael Louzán, el presidente de la Diputación, y el propio presidente de la Xunta sobre la oportunidad de colocar como cabezas de listas a personas, a tránsfugas o a personas que se beneficiaron de tránsfugas para acceder a determinadas alcaldías. Estoy pensando en concreto en el caso de Gondomar y en el caso de Mos. En el caso de Ourense, el Partido Popular también tiene que lidiar con las decisiones adoptadas por Baltar, que colocó a su propio candidato para la alcaldía de Ourense. Las encuestas le dan bastante problema para que consiga recuperar la alcaldía de Ourense. A menos de 4 meses para que se celebren los comicios municipales del mes de mayo, los objetivos del Partido Popular están más que claros. En primer lugar, la formación conservadora quiere recuperar alguna de las alcaldías de las 7 grandes ciudades gallegas. Todas están en manos de socialistas o nacionalistas. El segundo propósito de los populares será el de hacerse con alguna de las diputaciones provinciales en manos del PSOE, además de conservar la de Ourense y Pontevedra. Será precisamente en estas 2 ciudades donde los populares lucharán sus batallas más encarnizadas. En Pontevedra, las desavenencias entre Feijóo y el presidente de la Diputación parecen cada vez más claras. Rafael Louzán quiere incluir en sus listas a tránsfugas, una opción legítima según él mismo. El Popular ha presionado a los órganos del PP con este fin, al considerar roto el pacto antitransfugismo con el caso de Benidorm. Tanto Feijóo como Rueda han preferido dar largas a Louzán, esperando a que el PSOE mueva ficha en torno a incluir o no tránsfugas en sus candidaturas. El objetivo es el de no dar pasos en falso que les pueda costar la presidencia de la Diputación. Ourense es el otro frente abierto. La polémica decisión de Baltar de apartar a Poli Novoa de la carrera a la alcaldía podría salirle caro a los populares ourensanos, en concreto a José Manuel Baltar. Este ha coqueteado incluso con incluir a Mario Conde como candidato del PP en Amezquita, dejando la presidencia de la Diputación Provincial más en el aire que nunca. Bueno, yo no sé si, Miguel, los problemas que pueda tener el Partido Popular en Ourense y en Pontevedra, por otra parte, tradicionales feudos de este partido, pueden significar un traspiés importante para la organización. Habida cuenta de lo que venimos hablando del bloque y del PSOE, yo creo que no. Pero gracias a eso, porque si no, yo creo que ahí tiene 2 puntos un poco débiles. Lo de Baltar, yo creo que, no sé, deberíais ir limándolo, porque ese tipo de incongruencias, ¿verdad, Jaime? Es por pincharte un poco. No sé, lo del ex banquero, lo de sus sobrinos, bueno, seguir un poco el modelo de su padre y tal. Bueno, es un hombre que empezó con aquello del piso y sigue dando así unas sorpresas al partido que yo creo que no le vienen nada bien. Y en esto de Pontevedra, lo de Louzán a mí me sorprendió un montón, esta postura de decir que los tránsfugas, bueno, pues casi a criterio de cada uno y en contra de lo que diga el partido. Yo creo que no tiene problema el PP en toda Galicia, porque no está bien el PSOE y está mal también el bloque. Pero si no, pues bueno, probablemente en esas 2 zonas sí los tendría. Jaime, no, yo esa alusión directa al papel de Baltar. Yo en este momento no tengo ningún cargo de representación y doy mi opinión. Pero doy mi opinión. Vamos a ver. Se habla de Ourense, por ejemplo. Quiero recordar simplemente que en Ourense es la provincia de Galicia y una de las provincias de España donde el Partido Popular tiene mayor representación, y especialmente representación parte en elecciones generales, en elecciones de porcentajes. Pero en retroceso, Jaime, la tendencia en las últimas es en retroceso. Bueno, en retroceso yo creo que en estas elecciones municipales que va a haber, no. En retroceso, no. En su momento se perdió la alcaldía de Ourense, o sea que el que se perdiese la alcaldía de Ourense en estas próximas elecciones no es retroceso, porque en este momento no la tiene. Pero lo que no cabe duda ninguna de que el Partido Popular en la provincia de Ourense va a obtener un resultado excepcional. Consecuentemente, yo nunca supe, de momento, que en una provincia o en una comunidad o a nivel Estado, quien gana las elecciones que pueda tener una crisis profunda. La crisis profunda, lo acabamos de comentar ahora, la tienen quienes todavía se están curando las ronchas de haber perdido unas elecciones. No tienes cargos orgánicos ahora, pero tienes muy buenos amigos todavía en el partido. ¿Cómo soporta o cómo es la relación de Feijóo con Baltar? ¿Es el mejor de los escenarios posibles para Feijóo? Bueno, yo creo que la relación es buena. Lo que pasa es que, lógicamente, dentro de la estructura de los partidos hay pensamientos diferenciados. Solo faltaba que estuviese todo el mundo, estuviésemos todos alineados. Yo jamás estuve alineado en ese sentido. Y yo discrepé, como discrepamos muchos, en muchos aspectos, que luego
lógicamente se unan para ir hacia adelante. Yo en la provincia de Orense lo que vi fue las últimas elecciones. Tenemos el último referente, fueron las autonómicas. Había también, yo recuerdo, que en muchos medios se escribió mucho cuestionando sobre, precisamente por los liderazgos, y cuestionando el resultado de la provincia. Pues volvió a ser donde más votos se obtuvieron. Quiero decir que eso. Y en cuanto a los tránsfugas, yo quería decir aquí que se está hablando otra vez de los tránsfugas. Yo lo dije toda mi vida, y fueron muchos años, más de 25 ocupando cargos en la vida pública aquí en Galicia, tanto municipal como en el Parlamento, como en el Ejecutivo. Y yo lo único que digo, ¿cuál es la dificultad que existe para que los grandes partidos, lógicamente, los dos grandes, Partido Socialista y Partido Popular, pues en el Parlamento Nacional se pueda quitar una ley, no esos pactos que se hace? El pacto, es que hay un pacto oiga, mire, el pacto es un acuerdo que puede ser entre caballeros o menos caballeros, pero esa no es la solución. La solución es una ley y una ley electoral en la cual contemple que el transfugismo, lo que se denomina transfugismo, hay que tener también mucho cuidado, porque es que podemos hacer una lista que es como la película de la historia interminable en cuanto a lo que se denomina transfugismo, que es poder cambiar al finalizar una legislatura de partido, y eso no es transfugismo. Eso lo hizo desde Churchill hasta pues la señora Díez y cualquier otro que lo haga. Otra cuestión es que durante una legislatura tú vayas se a una pueda lista cambiar, determinada de un partido y que después puedas cambiar. Jaime, si me permite, sobre esto que dices tú, está en tramitación ahora mismo en el Congreso. En la reforma actual de la ley electoral, esta que va a impedir a los inmigrantes votar en las municipales, se planteó la posibilidad de introducir en esa ley cláusulas antitransfugismo. Los dos partidos las levantaron en la ponencia de los diputados. Eso es muy revelador sobre esta tesis que comentas tú. A los dos partidos mayoritarios en este país les juegan con el antitransfugismo. En este caso, Feijóo se ha postulado como el hombre de la transparencia. Oigan ustedes, no me coloquen a tránsfugas en las listas, pero todo el mundo sabe, y Louzán en este sentido mantuvo una posición muy clara diciendo no, miren, pónganlos ustedes. Todo el mundo da por hecho, varones provinciales, incluso alcaldes de su entorno, que Santiso Miramontes, el exconselleiro en Abegondo, y Nidia Arévalo en Mos, que son dos de los grandes nombres que están encima de la mesa y que van a dar más juego, van a ir en las listas del PP. Pero Santiso Miramontes no es un tránsfuga. Bueno, el PSOE lo califica de tránsfuga. El PSOE lo califica de tránsfuga. Ya, claro, pero el PSOE en cambio no acaba de aclarar la consideración, por ejemplo, lo del Ayuntamiento de Benidorm y de tantos otros pero lugares, volvemos a lo mismo. De tantos otros. Volvemos a las acusaciones. Es un partido de tenis, esto es un partido de tenis. Santiso Miramontes nunca dejó de ser un miembro del Partido Popular. Además, yo que participé cuando se integró como miembro, digo, porque era coordinador en el área del Partido Judicial de Betanzos, del cual él es nativo y donde inició su vida política en el Concello de Abegondo, pues no es ningún tránsfuga. Claro, el problema pero es, quiero decir que no es, y que ahora pueda tenis, ser y que ahora pueda ser candidato el Partido Popular, que es su partido, y en este momento quien tiene que corroborarlo o no son los ciudadanos, que esa es la clave, porque va a un proceso electoral, y como en ese caso son otros. Otra cuestión es, repito, lo que es el transfugismo, una persona que fue elegido por unas siglas y que se cambia de partido. Pero ahí es donde hay que matizar. Si los dos partidos mayoritarios llegan a un acuerdo y deciden qué es transfugismo y cómo se puede vetar el transfugismo, este problema se sale de la escena política. Acusando por acusar y poniendo nombres y citando casos que son totalmente ficticios. Ahora, indiscutiblemente, una vez que no se ponen de acuerdo, lanzar acusaciones, en este caso, porque las acusaciones las está lanzando el Partido Socialista, creo que no procede. Y si no, lo que están tratando es de engañar a la opinión pública, y eso es lo que no puede hacer nadie. Adina, me gustaría un pequeño apunte. Sí, un pequeño apunte con este tema que hemos hablado más de una vez, ¿no? Y que probablemente va a dar más que hablar todavía. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar que si la relación de Feijóo con Baltar es buena, debería ser mala. Así de claro, ¿no? Porque realmente lo que está pasando en Pontevedra es impresentable, y hemos visto muchas veces y hemos hablado de esto, que lo que está pasando con la especie de caciquismo que estamos viendo ahí es algo que no debería tolerarse dentro de ningún partido. Por otro lado, el tema del transfugismo, ¿no? Yo creo que hemos visto dentro del Partido Popular casos claros de transfugismo, y ahí discrepo contigo, Jaime. Yo creo que algunos de los casos que se han mencionado incluso en el vídeo han sido clarísimos, ¿no? Son casos de transfugismo.
Y en este caso creo que los partidos políticos deberían tener mucho más cuidado, en primer lugar, con la elección de las personas que promueven para diferentes puestos políticos y para promover, vamos, dentro del Partido Popular, dentro de todos los partidos. Y por otro lado, deberían llegar por una vez a un acuerdo sobre este tema. Desde luego me parece increíble que se puede utilizar un argumento como el que ha utilizado el Lausanne en su carta, diciendo que porque el PSOE ha empleado esto o ha pasado esto en Benidorm, pues entonces lo vamos a utilizar nosotros también. Cuando el argumento debería ser completamente distinto, y en política deberíamos ver una intención mucho más clara de no permitir que personas que han sido elegidas o que han participado en unas listas puedan pasar a otro partido, y que es un fraude grave del proceso electoral. Todos, no para unos y otros. Tiene que ser para todos, pero no se puede utilizar este tipo de argumentos. No es un argumento viable. Vamos a escuchar una cosa del presidente de la Xunta, que seguro que te da argumentos. Hoy hubo consejo y hubo rueda de prensa, como siempre, después de la reunión del Ejecutivo, y como siempre Feijóo despachó asuntos relacionados con la actualidad, por ejemplo la situación del Partido Popular en Asturias, con ese cerrojazo a las aspiraciones de Álvarez Cascos, y a los demás asuntos. Vamos a escucharlo y después lo comentamos en la mesa. Creo que un cambio xeracional para Asturias e, polo tanto, vou a apoiar as decisións do Comité Electoral do partido, porque este é un partido democrático. Reitero que pensei e penso que Francisco Álvarez Cascos sería un excelente candidato para o Principado. E dito isto, non teño ninguna dúbida que apoiarei a Isabel Pérez Espinosa. Non hai ninguna xustificación para que en determinadas estradas haxa descontos e en Galicia, en estadas de competencia estatal, non haxe esos descontos. Se o Ministerio xa se comprometeu coa industria farmacéutica en recurrir, que o diga. Se o Ministerio está dicindo a industria que vai a recurrir e a comunidade autónoma que non quera recurrir, eso é unha grave irresponsabilidade. Bueno, el presidente de la Xunta hablaba de cascos, hablaba de las autopistas, recogiendo, por cierto, esa advertencia que se hizo desde la Bodega Galicia, diciendo que había comunidades en las que se estaban aplicando descuentos, y hablaba también del catálogo de fármacos. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho de cascos, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que deja claro que para él Cascos hubiera sido un estupendo candidato en Asturias. Jaime. Para mí también. Para mí también. Digo que sería un magnífico candidato, pero decidieron que no, y no va a ser. Eso es la cuestión, ¿eh? No hay ninguna otra cuestión. Después la reacción de Francisco Álvarez Cascos es lo que ya puede ser más pataleta. Más la pataleta, creo sí. que no es el camino que debe emprender, pero eso es una decisión lógicamente personal y democrática, que lo puede hacer. No es exactamente lo mismo lo que está aconteciendo en otros ámbitos con otros candidatos que están siendo purgados simplemente por querer ser candidatos. Digo concretamente del Partido Socialista, que están haciendo o amenazados, como sucedió con el señor candidato de Madrid, por algún ministro relevante, y hoy con casi bueno, ejerciendo de presidente en funciones. No, ya, pero digo porque claro, es siempre el ejemplo comparativo en cuanto a esto. Ahora, que Francisco Álvarez, pues había unas encuestas, había unos estudios en donde daba que tenía muchas posibilidades de obtener una mayoría absoluta, por las circunstancias que sean, porque estamos yo lo digo estamos porque en proceso de renovación, en un proceso de renovación, están buscando nueva imagen, nuevas caras, y consideraron, por lo que sea, o por las presiones, o por el funcionamiento del propio organigrama interno dentro de la comunidad asturiana. ¿Te parece más lógico que una persona que ha estado fuera, que ha sido ministro, que ha dejado ya las responsabilidades durante 6, 7, 8 años, ahora con 60 y tantos, vuelva a su comunidad a presentarse casi en plan paracaidista por encima de las estructuras que hay allí, que además parece que tiene mala relación con él y tal? Bueno, a mí me extraña que tú digas y... No, pero a pesar de ello, si hay unas encuestas y si hay fuese aceptado y podía ganar,
yo no le voy a poner el límite de la edad, hombre. No. Digo el límite de la edad, ni utilizar adjetivos como sexagenario, etcétera. A mí eso me parece un despectivo totalmente fuera de lugar. Sexagenario, además, en estos momentos, vaya por Dios. No, es un joven, perdón, no sé si es joven. Aquí hay es que sexagenario en estos momentos. Tengo el ejemplo, yo también lo Si los 40 son los nuevos 20, los 60 son los nuevos 40. Exactamente, ¿no? Pero bueno, al margen, pues indiscutiblemente. También era lógico lo que tú planteas. Bueno, déjame que introduzca. Y no la reentré después de 10 o 12 años fuera de... Jaime, estamos en la recta final, pero quería comentar todavía un par de asuntos más con vosotros. Uno es de índole económica. Hoy seguimos respirando aliviados después de que España consiguiera colocar la deuda a un interés alto, pero con más éxito del inicialmente previsto. La bolsa volvió a subir hoy y el Banco Mundial ha hecho un informe que es lo que quería trasladar a la mesa, en el que de alguna manera ya aventura un cambio de la geopolítica, de la distribución de fuerzas en este planeta. Se rebaja el crecimiento previsto en el mundo para este año 2011, pero los países emergentes, los denominados BRIC, van a crecer mucho más que los países en principio desarrollados. El Banco Mundial lanzaba hoy un informe anunciando sus previsiones económicas para los próximos 2 años. Unos vaticinios pesimistas y que de nuevo vuelven a incidir en un proceso de desaceleración económica. Si en 2010 la economía global crecía un 3,9%, el Banco Mundial ha cifrado las expectativas de crecimiento para 2011 en un 3,3%. La buena noticia es para los países en vías de desarrollo, que crecerán en más de un 6% este año, aportando casi la mitad del crecimiento económico global. Los países desarrollados, por su parte, lastrados por la desconfianza de los mercados financieros, cifran su crecimiento en un 2,4%. Por su parte, hoy en nuestro país, el Tesoro Público ha adjudicado casi 3.000 millones de euros en bonos, a un interés del 4,5%. A pesar de que se trata del nivel más elevado desde julio de 2008, la noticia ha supuesto un nuevo alivio para la bolsa española, después del balón de oxígeno que supuso para la plaza madrileña en el día de ayer la venta de deuda de Portugal. El IBEX 35 ha cerrado hoy con una subida del 2,67%, que da a los inversores una ligera tregua hasta la próxima batalla, porque seguro que la habrá. Bueno, Dina, con estos datos y con esa previsión que hace el Banco Mundial de que los pobres ya no son tan pobres y los ricos ya no son tan ricos, yo creo que nos está presentando un nuevo orden mundial probablemente, ¿no? Bueno, probablemente sí, y es una cosa que podíamos ya esperar desde hace tiempo, ¿no? Con por un lado la subida de varios países emergentes, entre las cuales está China, ¿no? Y Brasil y India, que hemos visto que alcanzaban índices de crecimiento muy por encima de los índices europeos en los últimos años e incluso antes de esta crisis que ahora ha afectado tanto a Europa y el mundo del norte, digamos. Y esto también lo estábamos viendo porque Europa en este caso y Norteamérica no habían tenido las previsiones correctas en este caso, ¿no? Los países emergentes tienen muchísimas más materias primas que Europa y están en este momento tomando las medidas adecuadas en medio de esta crisis para poder asumir este crecimiento que va a cambiar la cara de la política realmente. Por un lado es un cambio positivo porque esta desigualdad que estábamos viendo desde hace bastantes años tenía que terminar en algún momento, ¿no? Sobre todo porque estaba trayendo otro tipo de problemas sociales, medioambientales, económicos para Europa también, por un lado. Y por otro lado también en este momento Europa tiene que replantearse qué va a hacer económicamente y qué va a apoyar económicamente en este momento, dirigiendo sus políticas hacia las nuevas tecnologías y sobre todo hacia la educación alta y hacia la reconversión del profesional, porque lo que Europa puede exportar es el know-how de muchas cosas, pero no materias primas. Bueno, sin duda este nuevo orden mundial al que estamos asistiendo en directo daría para un programa monográfico, pero nos tenemos que ir a la primera del periódico de mañana, la primera edición de La Voz de Galicia, una primera que abre con el siguiente titular: el gobierno propone que no se aleguen pérdidas temporales para abaratar el despido, aclara ahora las dudas sobre la regulación del empleo que había suscitado la reforma laboral. La foto de primera para Estados Unidos: Obama pide en un emotivo funeral por las víctimas de la matanza de Tucson que no se radicalice la vida política. Y un tercer titular que también destaco: la Xunta cierra el blindaje
legal que pidió Mitsubishi para instalarse en Salvaterra. Me gustaría destacar un cuarto titular que ya aparece en pequeñito en la columna de la derecha. The Guardian critica la ciudad de la cultura y censura que se la compare con la ópera de Sydney. O sea que los problemas con el Monte Gallas están más allá de nuestras fronteras. Un asunto que les quería presentar, que eso lo anunciábamos durante el informativo, que es ese terremoto, siendo un poco exagerada, que se está produciendo en Francia en torno a un pequeñito libro de 32 páginas que ha escrito un alemán de 92 años. Él está radicado en Francia, formó parte de la resistencia, fue torturado por los nazis y ha escrito, como decía, un libro de 32 páginas que está siendo el fenómeno editorial de la temporada, en el que llama a la sociedad a que se indigne. Bajo el manto de una inesquivable crisis como escenario, las conquistas sociales de los 2 últimos siglos parecen coger polvo en el desván de nuestras sociedades, mientras los estados de todo el mundo amueblan sus países a base de recortes sociales. Esto y mucho más es lo que denuncia Stefan Hessel en su libro Indignez-vous, Indígnate en castellano. Este escritor berlinés de ascendencia judía e intensamente ligado a los movimientos de disidencia en la Segunda Guerra Mundial en Francia ha alcanzado la fama mundial a sus 93 años gracias a este pequeño libro de tan solo 32 páginas, pero que ya ha logrado vender 600.000 copias. En medio de una amnesia social generalizada, Hessel alza su voz en contra de bancos y gobiernos, más interesados en anteponer la confianza de los mercados financieros a la confianza de los propios ciudadanos. Y es que el escritor deja patente, entre otras cosas, que la brecha entre los más ricos y los más pobres nunca había sido tan importante. Advierte también de las continuas vulneraciones de los derechos humanos, así como del proceso de desgaste salvaje de nuestro planeta al que la codicia industrial no da tregua. Por eso Hessel llama a la reacción de las generaciones más jóvenes perdidas en un mundo complejo en donde resulta difícil apuntar hacia un culpable. Llama pues al movimiento desde la acción pacífica para que sus preceptos dejen de sonar a utópicos radicalismos y se conviertan en realidades en aras de desechar un sistema que no prospera y que ahoga a la mayoría de la población mundial. Bueno, Miguel, estamos poco indignados. Sí, estamos poco indignados. Y lo que más debería indignarnos es que este mensaje lo lanza una persona de 90 y tantos años y no los jóvenes de 30 o 40 o 50 o 60 que decía Jaime, ¿no? Esto creo que indica la enfermedad que sufre Europa. Manuel. No, yo estoy plenamente de acuerdo con este señor, que es extraordinariamente brillante. Estamos en la era de la sociedad civil. Han fracasado los gobiernos, han fracasado los bancos, por tanto, desde un movimiento pacífico pero presionante, lo que nos queda a la sociedad civil es presionar y presionar para quienes nos gobiernan para que hagan bien el trabajo que han dejado de hacer bien, ¿no? ¿Y los jóvenes van a indignarse? ¿Tú que estás en contacto con ellos? Bueno, pues yo creo que poco. Yo, como de quien siempre aprendí mucho, fue de la gente mayor y sigo aprendiendo. Adina, cierras tú. Yo creo que era necesario este mensaje que está lanzando. Creo que muchas voces, digamos, individuales lo han hecho y me alegro que esto cree tanta corriente, ¿no?, en este momento. Y creo que realmente esta persona tiene razón, que ninguno de los problemas que han generado esta crisis no se han tratado realmente y que lo que estamos viendo es que se está utilizando esta crisis como una razón y como un pretexto, digamos, para poder cortar muchos de los derechos sociales y cambiar el sistema hacia un capitalismo mucho más duro del que conocíamos. Bueno, pues una llamada a la indignación que, como decíamos, efectivamente procede de un hombre de 93 años que está en Francia y que probablemente acabará llegando aquí también, por lo menos esperemos. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Adina, Jaime, Manuel, buenas noches a los 4. Regresamos el próximo lunes, como siempre, a partir de las 10 menos 20 de la noche. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.